Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con Alexis López Tapias. Él es un historiador, periodista, investigador que se ha dedicado a un área importantísima que es la comprensión de lo que está ocurriendo en estos momentos desde el punto de vista filosófico, político. Él ha dado a conocer una teoría que se venía practicando desde los años 60, 68 en Francia, se venía discutiendo, y él la puso de moda nuevamente en Chile, tratando de buscar una explicación a lo que está ocurriendo en América Latina. También ocurre en los Estados Unidos, particularmente aquí en esta ciudad de Nueva York donde nos encontramos en estos momentos. Estamos hablando de lo que él ha recordado, porque él nos lo va a explicar, viene de un grupo de intelectuales y filósofos franceses y que luego pues se expandieron en ese conocimiento por varias escuelas del llamado neomarxismo o neocomunismo. Vamos a hablar sobre la revolución molecular disipada. Es un término que parece bastante complicado, pero él nos lo va a explicar de una manera sencilla para que ustedes lo entiendan. Es importante, y escúcheme bien, es importante que despertemos, es importante entender lo que está ocurriendo y unir fuerzas para lograr el objetivo que es evitar que el socialismo, el neocomunismo, el neomarxismo llegue a gobernar en todos los países, particularmente en la ciudad de Nueva York, donde han avanzado muchísimo. Así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Alexis López, por estar con nosotros en Sin Filtros. Maybord, un tremendo gusto saludarte y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en tu canal, que sé que sigue muchísima gente y hispanohablantes en Estados Unidos, así que es un gran orgullo poder acompañarte hoy día. Alexis, empecemos por explicarle a la gente que nos está viendo de la manera más sencilla posible qué es esto de la revolución molecular disipada. Hay que entenderlo y como nos escuchan personas de todas partes, pero particularmente los que están acá en la ciudad de Nueva York, pues vamos a explicarlo lo más sencillo que podamos. Mira, partamos por lo más fundamental. Durante el siglo XX, el comunismo, como principio filosófico, tuvo al menos 6 interpretaciones nuevas sobre las tesis originales y las tesis de Marx en particular. Esos son los movimientos donde aparece, por ejemplo, Antonio Gramsci en Italia, la escuela de Frankfurt, que originalmente se llamaba Instituto para el Nuevo Marxismo en Alemania, y así. 6 veces los comunistas volvieron a pensar su fenómeno ideológico y la última de esas interpretaciones es lo que se conoce como la escuela de la deconstrucción o el deconstructivismo también le dicen, que es una escuela filosófica efectivamente francesa, como tú planteas, y hay 4 autores básicos ahí que desde el año aproximadamente 68 en adelante empezaron a producir una enorme cantidad de obras que han bajado del punto de vista filosófico al punto de vista doctrinario, y en doctrina, es decir, la aplicación de esta filosofía, hay un nuevo modelo revolucionario que se llama el modelo de revolución molecular disipada, que uno de estos autores esbozó, que es Félix Guattari. Entonces, ahí está la bajada más sencilla para entender que este es un modelo revolucionario de nuevo tipo, pero basado siempre en comunismo como principio. Sí, hoy justamente durante todas estas semanas realmente se está celebrando, Alexis, los 30 años del Foro de Sao Paulo. Exacto. Tuvimos oportunidad de observar un evento en el que realmente participaron 3 dictadores. El de Nicaragua, Daniel Ortega, el de Venezuela, Nicolás Maduro, y el de Cuba, Díaz Canel. Y allí se empezó a discutir y se habla de que prácticamente todo está en boga, que estos movimientos están extremadamente activados en América Latina y que hay una brisita de esos movimientos en los Estados Unidos. Aquí ha pasado muchas décadas en donde se ha venido manejando la parte de la educación primaria, secundaria y universitaria, donde se ha venido dando elementos pequeños y justamente han llegado a esto que estamos viviendo, y es que una buena parte de los jóvenes y adolescentes en los Estados Unidos comulgan con las ideas comunistas
y hay una mezcla ideológica también que muchos no saben descifrar, pero que están alineados a estos grupos de izquierda latinoamericana y global, porque este asunto es global. Así es, efectivamente el Foro Sao Paulo, que es una de las herramientas o los instrumentos que utilizan los neomarxistas, entre muchos otros, tienen una enorme cantidad de organizaciones a nivel de todo el planeta, eh, ha planteado de que ellos están detrás entonces de lo que han llamado estas brisas bolivarianas, ¿no? Y que ya habían planteado respecto a Santiago el 18 de octubre del año pasado, cuando se inició acá la zona de la insurrección revolucionaria, de que estaban golpeando entonces las brisas, están llegando los vientos a Chile, dijo de hecho el propio Maduro. Eh, y en Estados Unidos hay un fenómeno súper importante que entender, porque la llamada Escuela de Frankfurt, este Instituto para el Nuevo Marxismo que se creó en 1923, cuando vino la Segunda Guerra Mundial y el auge del nacionalsocialismo en Alemania, los ideólogos de esta escuela se fueron a Estados Unidos. Entonces, en realidad, la escuela de Frankfurt tiene representantes norteamericanos desde hace décadas, vamos a cumplir casi un siglo dentro de poco. Y esas escuelas siguen funcionando en Estados Unidos y ahí hay algunos centros de lo que sería el neomarxismo que son extremadamente importantes. Voy a nombrar uno que lo conocí personalmente cuando estuve en San Francisco, que es la Universidad de Berkeley, que es famosísima y es consecuente, por ende, que ahí en donde está la universidad en Oakland se hayan producido, por supuesto, fuertes manifestaciones de este tipo. La segunda cosa que es muy importante es que, Allí, discúlpame que te sí, recuerde, allí hay unas imágenes del Che Guevara, de Fidel Castro y de toda esta gente, inclusive Carlos Marx. exactamente. De hecho, te comento que estuve en la universidad el año 97, hace ya bastante tiempo, y lo primero que me impactó al llegar a la universidad fue que tú entras y están en una especie de kiosco, o sea, una cosa muy, muy impresionante y lleno de iconografía comunista por todas partes. Entonces, en ese minuto entendí, te estoy hablando muchos años atrás, que el comunismo nunca se detuvo en términos de su trabajo ideológico, y cuando este famoso cientista político norteamericano Francis Fukuyama, a propósito de la caída del muro de Berlín, publicó esta obra, El fin de la historia y el último hombre, poco menos diciendo, miren, nosotros triunfamos y ya no hay que preocuparse porque esta gente se acabó el comunismo, fue el peor error politológico a nivel del planeta que se pudo haber cometido. Ellos jamás cesaron de trabajar sus propias ideas y el resultado de ese trabajo, después de más de 30 años, es lo que estamos viendo a nivel de todo el mundo prácticamente. Esta es la revolución molecular disipada a nivel global y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos. ¿Podemos explicar cuáles son las características que puede la persona común y corriente observar sobre este modelo? Perfecto. Partamos por lo fundamental. Reiteremos primero que la expresión formal de revolución molecular disipada es de Félix Guattari, uno de los 4 autores de la deconstrucción francesa más importantes. Hay muchísimos, pero los más importantes son Félix Guattari, Gilles Deleuze, Michel Foucault y Jacques Derrida. ¿Ya? Ahí están los 4 más importantes. Hay discusiones de cuál es primero, cuál es segundo, si todos son de deconstrucción, pero en general todos ellos se citaban unos a otros. ¿Ya? Eso es muy importante y eran parte de la misma escuela. Entonces, cuando Guattari define revolución molecular disipada, dice varias cosas que son relevantes. Es revolución primero, como todas las revoluciones en todas partes del mundo, desde la Revolución Francesa en adelante. Esa es la primera categoría. Entonces, es revolución, no es otra cosa. Cuando hablamos de estos modelos, entonces, no es que sea un mal llamado estallido social, que es como en Chile al menos se le dijo y se le sigue diciendo erróneamente a lo que viene ocurriendo desde el 18 de octubre. No sé si en Estados Unidos han ocupado una especie de eufemismo similar, pero los medios de comunicación, como no quieren hacerse cargo de la realidad, terminan usando ese tipo de conceptos. Estallido social no significa nada, es revolución. Molecular, y esta es la primera definición interesante, porque a diferencia de las revoluciones del siglo XX, particularmente la Revolución Rusa y otras, lo que ahí teníamos era una estructura vertical, donde había un líder de la revolución muy identificable, Lenin, por ejemplo, en el caso de la Revolución Rusa, con una estructura jerárquica y por eso es vertical. ¿Ya? Lo que hace Guattari es decir, no, el nuevo modelo revolucionario no va a ser vertical, va a ser horizontal. Y esto es siguiendo a Marx.
porque Marx había planteado la división entre sociedad política vertical y sociedad civil o ciudadana horizontal. Entonces, por eso, estas revoluciones son encabezadas por los llamados movimientos sociales o movimientos ciudadanos, que de nuevo es un eufemismo porque sociedad política y sociedad civil nunca han estado separadas, por lo cual un movimiento ciudadano sigue siendo un movimiento político. Dicho eso, la característica de molecular es porque de ser vertical y además de operar en torno a núcleos o a estas estructuras de poder que te acabo de mencionar, estos son moléculas donde es indistinguible quién tienes al frente. Entonces, cuando salen las protestas, ya sea en Nueva York, en Santiago de Chile, en Bogotá o en cualquier parte, ves una masa informe de gente que donde no hay un liderazgo visible. Y esa gente actúa como si fuesen moléculas. Solo son funcionales en función de lo que están haciendo en ese minuto y después finalmente termina la protesta y ellos se dispersan, se disgregan y se diluyen. De allí disipan. Revolución molecular disipada. Ahí está el término que entonces acuñó Guattari y lo expliqué o traté de explicarlo de la forma más sencilla posible. Sí, Alexis. Cuando observamos el caso venezolano, por ejemplo, nos vamos hacia los años 90. 90. Sí. Hugo Chávez y un grupo de militares que le acompañaron en el año 1992 intentaron tomar el poder por la fuerza, haciendo un intento fracasado de Correcto. golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Luego ellos, desde la cárcel, construyeron un ideario y un movimiento que posteriormente recibió la bendición de Fidel Castro y de una cúpula política venezolana que decidió irse por las ramas y acabar o trabajar en contra de la República para darle espacio a esta gente que tenía un movimiento revolucionario bolivariano. Exacto. Y ahí en adelante la historia es triste. Chávez se va a Cuba con un grupo de militares, se forman, se genera se concreta prácticamente un modelo y utilizan las mismas instituciones de la República de Venezuela para llegar al poder. Esto era un grupo que tenía un liderazgo claro y Chávez tenía un carisma extraordinario, sabía comunicar y logró con políticas populistas hacerse del país de una manera muy rápida, tal vez no tan rápida como lo que está ocurriendo en otros países, pero de una manera rápida. Ya en Venezuela habían existido guerrillas, habían existido grupos de formación ideológica en las universidades, etcétera, y han pasado 20 años de todo ese proceso. Maduro carece del carisma y del liderazgo de Hugo Chávez, pero ahí está, porque él está manejando el proceso que ya estaba conformado. Exacto. Pero en Venezuela ya no hay estas expresiones sociales que observamos de entrada acá en la ciudad de Nueva York, donde a raíz de la muerte de George Floyd se iniciaron una serie de movimientos que se han unido en función justamente de golpear la república, las instituciones republicanas, dejando de lado todos esos elementos que quisiera que analizaras para nosotros. Entonces, en Venezuela ese caso tiene liderazgo, porque tenía una porque cúpula es el modelo fuerte. anterior. Porque este es el modelo anterior. Chávez, de hecho, hizo la transición y hay una anécdota muy interesante que te quiero transmitir de Hugo Chávez, muy poco conocida. Hugo Chávez vino a Chile en algún minuto, creo que el año 92, ya no recuerdo el año exacto, pero vino a Chile. Estaba todavía como oficial de ejército, formal. Y cuando estuvo acá, que fue en una misión diplomática y como parte de esa misión, vino a visitar específicamente a una persona a su casa, que es un profesor, somos amigos con este profesor, que es un profesor nacionalista pero de izquierda en Chile, ¿ya? Este profesor estuvo con él en la casa, comieron algo o tomaron once, como se dice en Chile, y en determinado minuto Hugo Chávez pasó frente a un cuadro que había en la pared de la casa del profesor con la Virgen de Guadalupe. Y Chávez, nadie estaba mirándolo, el profesor lo vio, pero desde lejos, y Chávez no se dio cuenta que lo estaban mirando, y Chávez se persinó. ¿Ya? Esto le llamó profundamente la atención al profesor Pedro Godoy, se llama, y está vivo todavía,
Entonces me lo transmitió y me lo comentó en determinado minuto. Yo le pregunté que había conversado con Chávez en esa oportunidad. Esto es antes de Chávez en el poder, mucho antes de todo lo que tú me contaste. Entonces, él le dijo que Chávez tenía el profesor me transmite que Chávez tiene un elemento de nacionalismo en términos ideológicos dentro de lo que está planteando, pero que del punto de vista de su construcción de realidad es una persona realmente muy de izquierda, ¿ya? Entonces, por ahí venía el tema. Y efectivamente lo que pasó con Hugo Chávez fue que, si bien es cierto, tal vez la idea que puede haber tenido él personalmente en mente al principio fue una revolución de carácter nacional que tuviera por objeto tratar de mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano, con o sin crítica respecto a lo que pueda haber ocurrido en los gobiernos anteriores en Venezuela, el hecho concreto es que él fue colonizado y su modelo fue atrapado, en definitiva, por los Castro. Y ahí está la conexión. Y otro elemento importante a considerar es que dentro de la gente que en la primera etapa del chavismo estuvo presente como mentores ideológicos del proceso, se encontraba Marta Hernecker, una chilena que estaba casada con Erich Honecker, o sea, con Alemania Oriental. Y ella fue una de las ideólogas de primera línea, después la sacaron, ¿no? Entonces, la revolución chavista no corresponde, primero, al modelo de revolución molecular disipada porque es el modelo anterior. Se quiso intentar, desde el punto de vista operativo, institucionalizar al nivel del continente y vimos en muchos avances, por ejemplo en Bolivia con Evo Morales, que el mismo patrón de toma del poder por vía democrática y después supresión de las libertades había sido aplicado. Y de hecho en Bolivia tenemos hoy día la salida de Hugo Chávez, fracaso del modelo allá. Entonces, lo que ocurre en Venezuela hoy día es que a mi juicio hay una agonía y una lenta agonía del régimen. Todos los regímenes de este tipo terminan cayendo, eso es un hecho histórico, que además niega otro de los principios del comunismo que ellos siempre dijeron no, que el comunismo era irreversible, que cuando ya el proceso revolucionario se instala, nunca se vuelve atrás. Bueno, Chile el año 1973 le probó al planeta que era posible revertir un modelo revolucionario de carácter marxista, ¿ya? Y lo probamos con el golpe de Estado que se produjo acá por parte de los militares, pero que en realidad fue un pronunciamiento militar apoyado por la enorme cantidad del pueblo chileno que sacó a los marxistas del poder con Salvador Allende. Lo cual indica que en Venezuela puede ocurrir exactamente lo mismo y va a ocurrir en algún instante exactamente lo mismo, con la diferencia que como llevan 20 años instalados en el poder, es muy importante que en la verticalidad y en el conflicto vertical sean otros estados los que presionen para la salida de este régimen. Eso es crítico y en ese sentido el papel de Estados Unidos es fundamental y Donald Trump está jugando en ese sentido un rol tremendamente importante. Las características del régimen de Nicolás Maduro tiene algunos elementos que probablemente no se habían visto en otros países. Por ejemplo, ahí hay una conjugación de organizaciones criminales de diversa índole. Estamos hablando de carteles de la droga, como el cartel de Sinaloa, el cartel de Nuevo Jalisco, el cartel de los soles venezolanos, carteles colombianos, bolivianos, ecuatorianos, que confluyen en un escenario donde hay una protección particular para los carteles. Pero también está allí el ELN, están las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, están miembros de Hezbollah, de Hamas, de Al Qaeda y de cuanto bicho con uñas existe en el planeta que ande trabajando con los criminales globales. Esta característica ha hecho que primero hubo un diagnóstico equivocado por parte de la comunidad internacional, pero particularmente por los Estados Unidos. Y dos, el hecho de que se ha complicado el asunto porque además se incluyeron en ese enjambre de grupos criminales países parias como Irán, por ejemplo, como Rusia, China, y ahora aparece Cuba, obviamente, Cuba. y esta semana se conoció, por ejemplo, que no sé si conocía este dato, pero se ha discutido en la ONU el hecho de que Venezuela ha firmado posibles acuerdos militares con Corea del Norte, que es otro socio que aparece en la jungla de países que sostienen militar y económicamente al régimen. Entonces, son características diferentes estas. Estamos hablando ya del marxismo convencional mezclado
con otros elementos de la criminalidad internacional y del terrorismo? No, la verdad es que no han hecho nada novedoso con eso, porque recuerda y hay un dato ahí súper importante, cómo se produjo la guerra de Vietnam y de dónde venía el financiamiento importantísimo que tuvo el Vietcong en la guerra de Vietnam. Era por droga. Entonces siempre ha estado ligado comunismo con droga. Es un hecho histórico. Podríamos ir más atrás, pero es en Vietnam, Laos, Camboya, todo el sudeste asiático, donde la mezcla de elementos de revolucionarios de izquierda con operadores locales de la droga se conjugó. El modelo ya existía y lo único que están haciendo es reproducirlo hoy día a nivel de nuestro continente. Entonces, en ese Pero lo sentido, están reproduciendo incluyéndole grupos del Medio Oriente. exacto, voy a eso. La novedad es estricta, pero que tampoco podría ser tan novedoso si uno lo piensa hasta cierto punto, es en el fondo usar el modelo libio. Me estoy refiriendo a la Libia de Muammar Gaddafi. Porque en Libia todos los movimientos subversivos de Europa y de América y de todas partes en algún minuto tenían su casa. De hecho, iban a entrenar al desierto libio en operaciones de guerrilla. Muammar Gaddafi recibió a una enorme cantidad de gente. De hecho, tenemos una diputada en nuestro parlamento, hoy día Pamela Giles, que estuvo en Libia entrenando en operaciones de guerrilla y que hoy día es parlamentaria y diputada en Chile por uno de los partidos de la revolución que es el Frente Amplio. Así que los elementos sí estaban. Lo que ocurre es que se nos suele olvidar que durante todo el siglo XX tuvimos revoluciones en todas partes de todo tipo. Y me refiero a revoluciones comunistas, en muchas expresiones diferentes. Pero el principio fundante de la revolución, que es tomarse el poder por la vía de las armas, que era la vía armada, como decía Marx, y Lenin en particular, eso sigue presente absolutamente. Lo que ha diferido, y aquí está el dato más importante para lo que está ocurriendo en Nueva York, yo creo que ahí es donde tenemos que detenernos, es que en las estructuras de revoluciones tradicionales había un asalto y toma del poder en términos formales. ¿Ya? Entonces, prácticamente había un destronamiento, un derrocamiento del presidente o el gobernante. Bueno, este modelo es distinto. Este modelo, y esto es un dato que le aprovecho de comentar, está basado en una estructura estratégica de conflicto que es el juego japonés de Go o Weiqi en China. ¿Ya? No corresponde a la estructura de conflicto que todos los occidentales estudian siempre, que es von Clausewitz y toda la escuela clásica en términos de análisis de conflicto. ¿Y quién usó por primera vez el Go como herramienta para toma y conquista del poder? Fue nada menos que Mao Zedong. Y tanto Mao Zedong como el dirigente del Vietcong, el ideólogo del Vietcong, que me cuesta mucho pronunciar el nombre, por eso prefiero no decirlo, pero la gente lo va a ubicar. Ambos eran avesados jugadores de Go. Entonces, la estrategia que usaron fue estrategia de Go, que tiene pleno sentido en revolución molecular, porque en Go, a diferencia de ajedrez, que el ajedrez es un juego vertical, con rey, reina y todas las piezas, en Go las piezas son piedras de color blanco y negro indistinguibles. Lo mismo que las manifestaciones, ¿no? O sea, personas que solamente funcionan de acuerdo a la situación para juntarse en algo. El otro elemento diferencial es que después de un siglo donde el comunismo tiene dos ramas, dos vertientes fundamentales, el marxismo y el anarquismo. Se suele olvidar que el anarquismo es una rama más del comunismo como principio ideológico. Pues bien, durante todo el siglo XX, en todas las revoluciones, siempre hubo enfrentamientos entre marxistas o comunistas y anarquistas. ¿Ya? En principio, ambos bandos juegan con el mismo sentido, pero desde el punto de vista operativo siempre tuvieron problemas. Recordemos, por ejemplo, las masacres que produjeron en la Revolución Española los comunistas contra los anarquistas, que prácticamente nunca se las perdonaron los anarquistas. Hoy en día, esas dos vertientes están unidas de nuevo. Y lo que vas a ver entonces en Nueva York son manifestaciones y protestas dirigidas por anarquistas con presencia de elementos comunistas formales. De hecho, en una conferencia que tuve que dar esta semana o la semana pasada, ya no me acuerdo, para la Universidad Militar de Colombia, ocupé una imagen, está tomada de Estados Unidos, de esta llamada primera línea revolucionaria, que son los que se están enfrentando con la policía, creo que era en Detroit, y estaban todos uniformados,
con uniformes de anarquismo, pero el escudo que llevaban al frente estaba con la hoz y el martillo comunista. ¿Ya? ¿Y qué significa? Que no vas a poder ver una toma del Palacio de Invierno, por decirlo en Revolución Rusa, o la conquista de la Bastilla, por decirlo en Revolución Francesa, o no. Vamos a ver un sistemático, paulatino y progresivo desgaste, deterioro de las estructuras del gobierno sin tomarse el poder del gobierno. Porque de lo que se trata en Revolución Molecular es de vaciar de contenido al Estado y al gobierno y dejarlo fuera, para que rebaje entonces el conflicto de revolución molecular disipada a guerra molecular disipada. Eso es civiles contra civiles indistintamente, con enorme cantidad de bajas, con un conflicto abierto y en definitiva con lo que en Estados Unidos los Patriots han venido advirtiendo tanto tiempo. La gente que en Estados Unidos se ha preparado, estas milicias ciudadanas y cívicas que se han preparado largo tiempo advirtiendo de que puede llegar un conflicto de guerra civil en Estados Unidos, bueno, lo tienen en las puertas. La deconstrucción equivale justamente a vaciar, a romper esa regla, a eliminar lo existente. Así es. En el caso, porque quiero, para que la gente nos entienda, en el caso de Venezuela, el régimen venezolano, estos elementos funcionan de una manera diferente porque el proceso se inició a partir del siglo pasado, han pasado 20 años en el poder, hay una estructura desgastada, sin embargo está ese soporte criminal que le permite mantenerse en el poder. Me agrada la idea que diga que eso se va a acabar algún día, porque hay muchas personas que inclusive expertos de aquí de Washington que consideran que la salida está bastante lejos, que no, el régimen de Maduro no se va a acabar ni en el 20 ni en el 21, que muy probablemente el régimen termine el 24, ese periodo que ellos mismos se dieron. Pero la buena noticia que me está dando entonces que se va a acabar, ¿ok? Es una expectativa interesante para todos los que nos están viendo, que hay mucha gente de Venezuela que está pendiente de esta conversación. Entonces, los grupos allí, o como hay una horizontalidad, no funcionan de la misma manera que están viniéndose en otros lados. Quiere decir entonces que puede haber una reconstrucción de la república y no sé cómo se podría borrar esos elementos que han sido establecidos como narrativa de esa revolución bolivariana y que permanece en la cabeza de gente que nació en revolución y hoy tiene 20 años de edad. Entonces, hay una transformación. Quisiera que explicaras ese aspecto en particular, porque sé que hay mucha gente preocupada. ¿Cómo va a ser esa sociedad después de la caída del régimen? Después de la caída. Quiero ponerlo con el ejemplo de Chile, ¿ya? Para primero que se entienda qué es lo que no hay que hacer. En Chile, el año 73, se derrotó militarmente el intento de toma del poder de un gobierno socialista que había traspasado la Constitución, que era el gobierno de Salvador Allende. ¿Ya? Pero al derrotarlo militarmente, no se lo derrotó políticamente, porque inmediatamente después del 11 de septiembre, el día 12 de septiembre, la izquierda chilena entró en fase de resistencia, de eso pasó a una fase de defensa, en los 80 pasó a una fase de contraofensiva y finalmente empezó una larga fase de ofensiva, cuyo resultado estamos viendo hoy día en esta revolución molecular que está operando en el país. Entonces, ¿cuál fue el error central de lo que ocurrió en Chile? Que el régimen militar no se hizo cargo de lo principal, y lo principal no es la derrota política, perdón, no es la derrota militar de los elementos subversivos, sino su derrota política. ¿Y cómo se hace esa derrota política? Con un contraproceso revolucionario que toma mucho tiempo, porque hay que reeducar a la población que ya fue deconstruida literalmente en el caso del modelo actual, y formar las nuevas generaciones para que tengan en el ADN el anticomunismo de base que se requiere, con una buena formación familiar, con una buena formación ética, con una buena formación valórica en general, con escuelas que además lo eduquen en términos políticos formales, y en general con una sociedad democrática que se haga cargo de que ser demócrata y estar a favor de la democracia implica un trabajo permanente para estar combatiendo en el plano de las ideas, que es lo más importante, a todas estas formas de subversión, no solo el comunismo, que muchas más. Dicho eso, entonces el problema al que se enfrenta no solo Venezuela, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá,
todos los países donde ha operado guerrilla en el pasado y donde hoy día el modelo se va a manifestar en esta forma nueva, es que vamos a tener 2 o 3 generaciones que ya están formadas bajo deconstrucción como principio. Y te lo voy a dar con un solo ejemplo. Hace 30 años que desde Estados Unidos se viene emitiendo la serie Los Simpson, donde los personajes reflejan y representan una familia disfuncional, donde el rol del padre lo ocupa Homero Simpson, que es un personaje que es el antipadre por excelencia, y por ende deconstruye la noción de familia con un padre que es la autoridad de la casa, donde la madre Marge es la que carga con toda la pena y además con todos los problemas de esta familia disfuncional. No, 30 años de generación de niños tras generación de niños viendo ese ejemplo todos los días en televisión de cómo tienen que ser las familias, porque eso es lo que te están mostrando, pues. Y de hecho, entonces, no te puede sorprender que hoy día, que ya es tan grande, hayan millones en Estados Unidos de Bart Simpson, que cuando chicos tiraban piedras con onda o hacían destrozos en el colegio, que hoy día están haciendo exactamente lo mismo en la calle. Ahí puse el ejemplo más simple de por qué tenemos, y podría dar miles de ejemplos más de series, Bob Esponja, Padre de Familia, que es esta serie que se transmite también desde allá, y así miles de series que empiezan el adoctrinamiento, porque eso es, a nivel de la infancia temprana. Te estoy hablando incluso a nivel preescolar. Recuerda los Teletubbies que eran esta serie inglesa, donde además había teoría de género ya puesta, y te estoy hablando de finales de los años 90, casi antes de este siglo. Entonces, son varias generaciones, no una o dos, pueden ser hasta 3 generaciones que ya están formadas en matriz de la deconstrucción. Por lo cual, reconstruirlas es un tremendo trabajo. Y luego, formar las generaciones de reemplazo que van a tener que hacerse cargo del desastre que va a quedar en todos nuestros países es otro tremendo trabajo. Entonces yo le he dicho a todo el mundo acá que una cosa es que logremos derrotar la insurrección revolucionaria en su fase violenta, que eso es posible hacerlo relativamente rápido cuando se aplica verticalidad, mando y autoridad por parte del gobierno, que es lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, pero otra cosa muy diferente es derrotar la revolución políticamente. Eso nos va a tomar décadas. Y en Venezuela lo que va a haber que hacer sistemáticamente por un equipo de gente formado, una vanguardia ideológica contrarrevolucionaria, es abrir el camino para que a lo largo de las próximas décadas, 10, 20 o 30 años, la población de Venezuela se reencuentre con el origen de la patria, se reencuentre con su idea de historia nacional, se reencuentre con la proyección del país hacia el futuro, se reencuentre consigo misma. Porque lo que han hecho ha sido quitarle el alma al pueblo venezolano como quieren quitarle el alma a todos los pueblos del planeta. Alexis, el problema que yo veo para esa reconstrucción es que pareciera que esa parte que en otra época la llamaríamos derecha, hoy en día aquí en Estados Unidos se llaman los patrióticos, eh, están o hay ausencia de elementos para la reconstrucción, para imponer una contranarrativa. Pareciera que no hay coherencia entre ese liderazgo político y el liderazgo social para contrarrestar a esa posición que se ha venido metiendo en la psiquis colectiva por años. Entonces, ¿cómo hacer para propiciar la creación de una contranarrativa que justamente ayude a reconstruir lo que está lo que han hecho los comunistas por un largo periodo? Mira, te voy a responder de nuevo tomando un ejemplo histórico que ya se ha olvidado un poco. Durante la Guerra Fría tuvo muchísimas expresiones, ¿no? Del punto de vista militar, en conflictos agotados y así. Pero tuvo una cosa muy importante desde el punto de vista de Occidente, que fue la conformación de una Unión Mundial Anticomunista, que funcionó relativamente bien durante un largo periodo, pero que a la caída del muro de Berlín, como todos dijeron que se acabó el problema, simplemente dejó de funcionar. Y allí participaban desde Corea hasta Estados Unidos, todos los países anticomunistas del mundo, no necesariamente países capitalistas, solo bastaba que fueran anticomunistas, ¿ya? Vamos a tener que hacer exactamente lo mismo a nivel de nuestro continente y hay que articular a nivel de todo el continente una red de patriotas para salvar a nuestras patrias en cada uno de los países donde vivimos. Eso es lo primero. Y esa red, su misión fundamental y prioritaria y principal es generar esta vanguardia ideológica que conduzca el contraproceso y el contradiscurso, porque sin eso no hay salida posible. Para eso tenemos que acumular fuerza, que es la primera tarea,
de fuerza a pasar a generar poder, que es la segunda tarea, y ese poder, que es capacidad de coacción hacia nuestros gobiernos, es para imponerle al gobierno que haga cumplir la ley y a partir de ahí empezar la reconstrucción. Dicho eso, además, está pasando otro fenómeno que es el más importante desde el punto de vista politológico que hay que analizar. Porque lo que está haciendo la izquierda, eso lo sabemos y lo han hecho un siglo. Eso no es novedoso. Es otro modelo revolucionario, pero es otra revolución más, como han intentado hacerlo miles de veces, fracasando miles y miles de veces. Y van a fracasar una vez más. El problema hoy día consiste en que acá, en el sector no comunista o en el sector no de izquierda, ¿ya?, que es mucho más amplio que la derecha, que es un segmento muy pequeño de la representación política, durante todo el siglo y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, hay un sector que quedó soslayado y que quedó en el fondo en una especie de orfandad política, que es el nacionalismo como principio político. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, a propósito de los fascismos en general, el nacionalismo empezó a ser visto como una cosa negativa y asociada siempre a la figura de una de sus expresiones ideopolíticas, que era los fascismos. Pues bien, lo que hoy día estamos llamando patriotas no son necesariamente gente de derecha, ¿ya? Y la derecha es la gran responsable del desastre que estamos teniendo en el continente, la derecha tradicional. Porque la derecha tradicional, a propósito de la caída del muro, se dedicó a hacer negocios, se dedicó a hacer que el país creciera. Hicieron un montón de trabajo en las áreas de infraestructura, en el lenguaje marxista clásico, pero abandonaron la superestructura, la discusión de las ideas, la proyección política, la formación de su gente, la generación de partidos de cuadros que la izquierda sigue manteniendo hasta el día de hoy. En la derecha simplemente no existen partidos de cuadros, es decir, no forman a sus militantes en términos políticos. Y eso es un error garrafal. Lo que va a ocurrir ahora es que se va a generar y se está generando una fusión entre los sectores liberales clásicos, estoy hablando del liberalismo pre-neocapitalismo, ¿ya?, es el liberalismo antiguo. Los sectores conservadores también tradicionales de la derecha, que tenía estas dos vertientes, junto con sectores de patriotas que corresponden a esta otra vertiente, que es tremendamente importante porque la respuesta del punto de vista ideopolítico viene desde el patriotismo. Ese es el núcleo que está emergiendo hoy día y ese es el núcleo que hay que potenciar a nivel de todo el continente. Sí, amigos, estamos conversando con Alexis López Tapia, ustedes lo han visto, un profesor que está explicando no solamente qué es lo que está ocurriendo en América Latina, en los Estados Unidos, sino también los mecanismos que pueden existir y que ha brindado la experiencia histórica para poder revertir el proceso. Una de las cosas que él ha dicho importantísimas es unirnos, unirse todos aquellos que consideren que es mejor vivir en un modelo republicano, sin duda alguna, o aquellos que están en contra del comunismo, sea cual fuera esa manifestación comunista. Hemos llegado en esta primera parte de nuestra conversación a esos términos, pero ahora nos vamos a analizar ese modelo ya horizontal, vertical, perdón, horizontal. El Horizontal. modelo horizontal que está tomándose en los Estados Unidos. Vamos a tocar unos elementos importantes como Antifa, por ejemplo, o el grupo de Black Lives Matter, y también lo que está ocurriendo con los medios de comunicación, cómo el proceso ha venido censurando las voces de aquellos que son conservadores, que son patriotas, y desde las redes sociales como Twitter o Facebook hasta cualquier periódico que esté alineado a estos grupos acá, pero que también está George Soros y también están todos estos grupos internacionales. Así que ya volvemos con la segunda parte de esta conversación y muchísimas gracias de verdad, Alexis, por estar con nosotros. Un gusto.